Amados oyentes, nos sentimos muy contentos al tener el privilegio de estudiar con ustedes este tema, la Iglesia Bíblica. En esta serie de estudios, estamos comenzando a contestar la pregunta: ¿cuáles son los factores determinantes en cuanto a la selección de una iglesia a la cual pertenecer? El primer factor ya analizado mediante el programa anterior, el estudio anterior, es el que tiene que ver con el accidente de nacimiento. El segundo factor es la primera iglesia que me evangelice. El tercer factor, ya analizado también, es la que es como yo quiero que sea. Y el cuarto factor. El cuarto factor es la iglesia más agresiva en el evangelismo. Si la iglesia más agresiva en el evangelismo, en evangelizar, toca las puertas de una persona, pues la persona accede o comienza a estudiar con ellos y se envuelve en esa secta religiosa y es miembro de esa iglesia porque ellos son los más agresivos en el evangelismo. Y tenemos algunos ejemplos en nuestros días de algunas sectas religiosas que son muy efectivas en esa agresividad que demuestran predicando el evangelismo, predicando el evangelio, debo decir. Son los testigos de Jehová, que van casa por casa de dos en dos. Todos los sábados usted ve que ellos con sus maletines van visitando diferentes sectores en un pueblo y no dejan ni una casa a donde ellos tocan a las puertas. También podemos decir de los mormones, que también van de dos en dos. Usted ve dos varones con su nombre llamados ancianos, unos jovencitos llamados ancianos, y ellos cogen un pueblo y van casa por casa y no dejan ni una sola casa que no visitan. También los pentecostales, que aunque no van casa por casa, se paran en las esquinas y son agresivos. Cogen un pueblo y lo reparten en barrios y van por las noches y predican los 7 días de la semana en los diferentes barrios o sectores de ese pueblo. Y así ellos pues demuestran una agresividad en cuanto a predicar el evangelio se refiere. Debemos concluir, por lo tanto, que son iglesias verdaderas por ser las más militantes. No necesariamente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque vamos a traer un ejemplo bíblico en Mateo capítulo 23, en el verso 15. El contexto es que los fariseos y los escribas eran muy dados a hacer este mismo tipo de evangelismo, ¿no? Muy dados a predicar a Dios con esta agresividad. Pero vamos a ver en el contexto bíblico cuál era su problema. Dice en Mateo 23, en el versículo 15, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». ¿Qué es lo que está sucediendo? Los fariseos iban y andaban mar y tierra, o sea, hacían un esfuerzo sobrehumano buscando a una persona para convertirlo al judaísmo. ¿Pero qué sucedía con él? La Biblia dice que lo hacían 2 veces más hijo del infierno. Por enseñarle los mandamientos y las tradiciones de los padres de los judíos, como dice Cristo en Mateo el capítulo 15, también censurando a los judíos por violar, quebrantar el mandamiento de Dios, siguiendo los mandamientos y las tradiciones de los hombres. Sucede lo mismo en cuanto a las iglesias bien militantes de hoy día. Así mismo es. Ellos andan mar y tierra, hacen un esfuerzo, sumo esfuerzo, buscando que las personas se conviertan, pero en lugar de convertirlos a Dios, en lugar de convertirlos a Cristo, los convierten a su religión, los convierten a sus prácticas, los convierten a sus tradiciones. ¿Debe la iglesia verdadera ser agresiva, sumamente agresiva en el evangelismo? Amén. La iglesia verdadera debe ser agresiva en el evangelismo, pero debe predicar el evangelio tal y como está en el Nuevo Testamento. Hay quienes piensan de esta manera: yo voy a hacerme miembro de una iglesia bien militante, bien agresiva en el evangelismo, porque eso es lo que me gusta. No importa quizás su doctrina, su práctica,
pero quiero ser miembro de una de esas iglesias bien dinámicas, bien agresivas en cuanto a proclamar el evangelio. Y que se reúnan todos los días y que lleven un culto avivado, porque según ellos esto es lo que es donde se ve vida, pero no es conforme a la voluntad de Dios. Y es lamentable tener que decir estas cosas, pero si estudiamos el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver, como lo vamos a demostrar por estos estudios que estamos llevando, la gran diferencia entre la iglesia bíblica y las iglesias que nosotros estamos teniendo hoy en nuestros días. Amigo, amiga, cuando usted va buscando una iglesia, buscando supuestamente la iglesia verdadera, ¿qué busca? ¿Qué es su criterio? ¿Está buscando una iglesia de mucho prestigio? Esto es lo que hacen muchos. Tenemos que observar en este caso que principalmente quizás las personas profesionales, como también las personas pudientes, tienden a buscar una iglesia prestigiosa. ¿Qué se quiere decir con esto, hermano Juan? Es una iglesia que tiene un edificio imponente, lujoso, una catedral, edificios en forma de pirámides, bien lujosos, bien detallados, edificios caros, que tenga una membresía bien numerosa y que el predicador sobre todo sea una persona bien reconocida. Lamentablemente, si estas mismas personas que buscan este criterio estuvieran en el siglo I, jamás hubiesen escuchado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tenía ni dónde sentar su cabeza. No habían templos lujosos, no había un hombre de gran reconocimiento, aunque había que reconocer al Hijo de Dios. Pero para muchas de las personas de dinero no fue reconocido como el Hijo de Dios. La misma Biblia menciona pocos que pudieron reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Pero qué me dice del renombrado Pablo? Un hombre elocuente, poderoso. Pero el apóstol Pablo era poderoso en las Escrituras, pero no como tenemos hoy día estos hombres, estos televangelistas y grandes nombres que todos se basan en la retórica. El apóstol Pablo era un hombre ungido por el Señor, un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor y que tampoco tenía edificios lujosos y que tampoco tenía propiedades, porque él tenía para mantenerse que hacer tiendas y depender de algunas iglesias que cooperaban con él. ¿Nos quiere decir que la iglesia del primer siglo no tenía coliseos, no tenía pabellones, no tenía catedrales? Entonces, ¿dónde se reunían? Ellos se reunían en las casas, eso es lo que la Biblia presenta. En las casas de algunos miembros, allí se reunían. No con esto queremos decir que no es bíblico el que usted se reúne en una iglesia, o sea, en un edificio, porque la iglesia en realidad somos nosotros los miembros. Es permitido reunirse en un edificio, pero de eso a tener que hacer edificios lujosos, con todo el lujo, con tanta pobreza que hay en este mundo, tener que hacer edificios de millones y millones de pesos para complacer a ciertas personas que si no es así, no se reúnen, es muy distante del evangelio que predica el Nuevo Testamento. O que sea el prestigio el criterio principal para seleccionar a una iglesia. ¿Qué lógica hay en tal forma de pensar? ¿Qué tiene que ver el prestigio con la verdad? ¿Tiene algo que ver? Nada, en lo absoluto. Nada. Tenemos que razonar, amados, claramente. Razonar bíblica y espiritualmente. ¿Qué tiene que ver el prestigio? Un edificio hermoso, un edificio grande, lujoso. ¿Qué tiene que ver con la verdad? Nada. Nada en absoluto. Me hace pensar en aquel acontecimiento, aquel momento cuando los apóstoles llamaron aparte a Cristo para enseñarle el templo de aquel tiempo, como gloriándose del templo que era una de las maravillas del mundo. Según Mateo capítulo 24, el 1 y el 2 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y a veces cuando pasamos frente a una iglesia, un edificio de alguna iglesia, un edificio imponente hoy día, ¿qué se dice? Fíjese, mire allá, qué templo más grande, más tremendo, ¿verdad? Así se habla. Y lo lamentable de esto, yo una vez tuve la oportunidad de predicarle a una persona que va a una de estas sectas que tienen un edificio enorme, en forma de pirámide, y
y lo que me dice es, aquí tiene que estar la verdad porque mira cómo hemos prosperado. Oh, qué cosa, qué lógica hay. Ninguna lógica. Sin embargo, nosotros vemos, si nosotros nos vamos a analizar los métodos que se usan para llegar a tener esos edificios, estas personas, los ministros de estas iglesias que van a los barrios pobres en sus carros lujosos, si es que los visitan, carros que valen sobre 50,000 pesos y cuidado, eso es por tener un número nada más, y ellos van en estos carros lujosos y con sus vestimentas caras y lujosas y se justifican diciendo que como su Dios es el rey del mundo, ellos como sus príncipes tienen el derecho, por así decirlo, a vestir en esa forma y a viajar en los vehículos que viajan. Y sé de un ministro que se dice que en su casa las perillas, los mangos de las puertas por donde usted las abre son de oro. Y sin embargo, hay gente en Puerto Rico padeciendo de hambre y nadie se ocupa de ellos. Hay gente en el mundo, en América Latina, padeciendo de hambre y la mayoría de las personas no se preocupan por ellos. Y sin embargo, hay dinero para darle, no a Cristo, no a Dios, porque Dios no necesita el dinero de nadie. Dios es rico, pero el dinero lo utilizan estos ministros para su propio beneficio. Hacen mercadería del evangelio. Una contradicción patente entre su forma de vivir y la forma de vivir que nos enseña el Señor, referente al templo judío de aquel tiempo. Cuando los apóstoles le enseñaron a Cristo el templo, ¿qué dijo él? Fíjense, no quedará piedra sobre piedra. Esto no es lo importante, está diciendo el Señor. Este templo de ustedes, esto realmente no tiene valor en términos espirituales. Esto va a ser destruido. No quedará piedra sobre piedra. ¿Qué le va a pasar a estos edificios tan costosos, tan lujosos de hoy día? ¿Qué va a ser el fin? El día que el Señor venga, todo será destruido, todo lo que sea material. Todo lo que sea material. Así que lo prestigioso, esto no debe ser el criterio más importante para seleccionar a una iglesia, para buscar a la iglesia verdadera. No tiene nada que ver con la verdad, no tiene nada que ver con la iglesia verdadera. Otro factor determinante en la búsqueda de una iglesia para algunos es sencillamente la iglesia que me quede más cerca. Y el peligro de esto es que la iglesia que le queda más cerca, esto es cuestión de comodidad. Comodidad. Y es una excusa que se usa, ¿no? Y como le queda cómodo porque le queda cerca, aunque yo no crea en lo que dicen, allí estoy. Pero el peligro es que sin duda alguna usted puede terminar en el infierno en el día final. Porque si usted está en una iglesia que no es conforme a los mandamientos de Dios, usted no está obedeciendo a Dios. Usted se está convirtiendo en algo abominable para Dios. A veces cuesta trabajo llegar donde una congregación bíblica regida por el Nuevo Testamento. Hay que salir, hay que caminar quizás lejos. Hay que sacrificarse. No es cuestión de comodidad, de asistir a la iglesia, ser miembro de la iglesia que quiera ahí en la misma calle, que quiera ahí en la misma cuadra, que quiera ahí en la misma comunidad. Nada de eso. Debemos buscar la iglesia que tiene las características y los rasgos de la iglesia verdadera conforme al Nuevo Testamento. La próxima condición o factor determinante que muchas personas usan como criterio para escoger a la iglesia de su preferencia es la que ofrece la salvación más fácil. Y me explico. Hay quienes ofrecen la salvación a las personas, no como la Biblia lo dice, sino de una forma más fácil. Por ejemplo, hay iglesias que dicen que una vez usted es salvo, Dios lo ha predestinado a usted para ser salvo, usted nunca puede perder su salvación. Y haga lo que haga, usted siempre será salvo. Y ahí viene en el que usted le da lo mismo ir a la iglesia, congregarse, o no ir a la iglesia, no congregarse, porque como quiera va a ser salvo. Y usted puede ir entonces y hacer un sinnúmero de cosas que son ilícitas para Dios, que Dios las prohíbe en la Biblia. Pero como usted está predestinado a ser salvo, usted siempre va a ser salvo. ¿Pero qué dice la Biblia sobre esa doctrina?
que es falsa, porque la salvación se puede perder en cualquier momento. Dios requiere de usted su obediencia a su palabra como condición a que usted alcance la vida eterna. Un texto bien claro para confirmar esta afirmación es Gálatas el capítulo 5, el versículo 4, donde se dice, Pablo escribe, vosotros que por la ley queréis justificaos, ¿qué cosa pasa? De la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído es la palabra. Se apartan del Señor, se justifican por la ley y se caen de la gracia. Y muchas personas en nuestros días vemos cómo ellos justifican su creencia por lo que le enseñó el pastor, siguiendo las ordenanzas de concilio, siguiendo también las tradiciones de los hombres. Muchos se apartan de la ley de Cristo y siguen otros consejos. Podemos citar también en este factor determinante la iglesia que me ofrece la salvación más fácil, que hay algunas religiones que ofrecen la salvación con usted creer solamente. Usted cree y ya usted es salvo, aún sin haber obedecido el mandamiento del bautismo, como dice la Escritura. Hay algunas religiones que aprueban la vida mundana. Usted puede ir, puede bailar, usted puede tomar bebidas embriagantes, usted puede ir a cualquier fiesta y eso no importa. La cuestión es que usted, después que vaya a la iglesia, algunas usan la palabra, el confesarse. Usted se confiesa ante un cura o un sacerdote y ya sus pecados pueden ser borrados. En el caso de algunas sectas protestantes, lo que se usa es, usted va a la fiesta, después le pide perdón a Dios y ya sus pecados le son perdonados. Pero ¿qué sucede? Se incurre en el seguir viviendo en esta vida mundana, en esta vida pecaminosa, y como dice la Biblia, se practica el pecado. Iglesias mundanas. Así mismo es. ¿Puede uno salvarse perteneciendo a una iglesia mundana? ¿Qué clase de iglesia viene el Señor a buscar? Una iglesia pura y sin mancha, una iglesia perfecta. Perfecta. Dice Efesios, el capítulo 5, que la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, ha de ser una iglesia sin mancha, sin arruga. Así que no podemos estar bien con el Señor y a la vez gozar de los placeres ilícitos del mundo. Las personas que se hacen amigos del mundo no pueden ser amigos de Dios. Lo enseña claramente Santiago en el capítulo 4. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Cuál es otro factor determinante para muchos en su búsqueda de una iglesia? La que le ofrece la salud y dinero. Todo el mundo necesita salud, todo el mundo necesita dinero. Y sabe, hay quienes ofrecen esto, salud claro. Y dinero. Claro que sí. Y eso es lo que buscan muchos, como en aquel tiempo de Cristo. Seguían a Cristo ¿por qué razón? ¿Por cuál razón? Dice el Señor mismo, por ejemplo, en Juan, el capítulo 6, los versículos 25 y 26 vamos a leer. Y hallándole al otro lado del mar, es decir, muchas personas hallaron a Cristo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, buscando lo material, buscando ventajas materiales, bendiciones materiales, buscando la salud, buscando el dinero, prosperidad. Estaban buscando al Señor, pero por una razón muy equivocada. Aquí tenemos también en la Biblia, en Lucas capítulo 10, verso del 17 hasta el 20, como unas personas que fueron discípulos de Jesús, y Él los envió aún con poderes milagrosos a hacer una obra de evangelismo, y cuando ellos vinieron recreándose en lo que habían visto que sucedía, pero sin embargo vamos a ver cuáles son las palabras de Jesús, y son las palabras que nosotros debemos de poner en nuestro corazón. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo,
y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Estas palabras, amantísimos hermanos y amigos que nos están escuchando, deben calar hondo en nuestro corazón, porque lo que verdaderamente nos debe importar a nosotros es la salvación de nuestras almas, que nuestros nombres estén escritos allá en los cielos, no que tengamos salud, no que tengamos dinero. Si nosotros buscamos en el Nuevo Testamento y lo estudiamos a conciencia, nosotros vamos a ver que personas como el mismo apóstol Pablo, el mismo joven Timoteo, tenían algunos problemas de salud y Dios no los sanó. Simplemente ellos continuaron predicando el evangelio, sabiendo que aunque estaban enfermos, sus nombres estaban escritos allá en los cielos. Y ese debe ser el sentir de nosotros también. He conocido a personas, a creyentes que van de iglesia en iglesia. Van de iglesia en iglesia buscando, como dicen, la bendición. Yo voy para tal pueblo y para tal iglesia porque allá está la bendición. Y de no encontrarla ahí, van para otro pueblo o otro lugar y otra iglesia buscando la bendición. ¿Qué bendición están buscando? Lo que están buscando son algunos bienes materiales o salud para su cuerpo. Y también conozco algunos que van detrás de evangelista en evangelista, buscando el que Dios los sane y el que Dios los sane y el que Dios los sane. Y dan miles y miles de dólares a esas campañas evangelísticas, porque el engaño es que usted tiene que dar para después recibir. Es como si usted pudiera comprar la salud, como si usted pudiera comprar las riquezas. Usted le da, dicen, usted le da a Dios $1 y Dios le da 3 para atrás a usted. Así mismo claramente lo dicen, pero eso es una falsedad. Eso no tiene ninguna base en la Biblia. Amigo oyente, ¿está usted buscando con sinceridad la iglesia verdadera? ¿Está buscándola? ¿Con qué criterio está analizando? ¿Con cuál criterio está analizando las iglesias? ¿En verdad conoce el Nuevo Testamento y las características de la iglesia verdadera para poder identificar a la iglesia del Señor entre las muchas iglesias que hay en el mundo hoy día? Queremos animarle, instarle, persuadirle a encontrar la iglesia verdadera. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se encuentran las características verdaderas, correctas, inspiradas. Ahí puede conocer a la iglesia verdadera y encontrar hoy día congregaciones que en su práctica y en su doctrina se ajustan a la iglesia del Nuevo Testamento. Y queremos decir que las características que presenta la Biblia de la iglesia son únicas, y usted puede pertenecer a esta iglesia luego de haber escuchado este mensaje, creer de todo corazón, tener fe y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados y querer ser bautizado para el perdón de los mismos después de haber confesado su nombre. Este que le habla el hermano Juan Colón le insta a que siga estos consejos de la Biblia y sea añadido a la iglesia del Señor. Que Dios le bendiga. Dios bendiga a todos.